Esto pasó hace 5 años. Yo era un agricultor de 35 años, cuidando de la pequeña granja familiar. Era un lugar perdido entre vastos campos de maíz y un bosque oscuro. Nunca he dejado de pensar en aquel verano en que mi hermano desapareció. Recuerdo que una noche, revisando mis herramientas en el cobertizo, encontré una caja de madera antigua. Estaba polvorienta y tenía inscripciones extrañas. Me dio un escalofrío al abrirla. Pensé que tal vez contenía alguna pista sobre lo que había pasado con mi hermano. Después de eso, decidí buscar respuestas en los lugares donde él solía estar. Caminé por el bosque, recordando nuestras risas y cuentos mientras pescábamos. Pero al volver al viejo estanque, noté algo raro. Vi luces parpadeantes entre los árboles. Era extraño, como si alguien me estuviera vigilando. El aire se volvió pesado y mi corazón comenzó a latir rápido. Una noche, mientras observaba el horizonte, escuché ecos lejanos. Eran risas suaves, casi familiares. Me quedé en silencio, intentando descifrar si eran solo mis miedos. Pero mi mente se llenó de dudas. ¿Acaso mi hermano había hecho un pacto en esos momentos? ¿Podía ser posible? Las sombras en el bosque parecían moverse y volverse más densas. Aquella sensación de ser seguido se intensificaba cada día. Caminaba de regreso a casa y sentía un escalofrío en mi nuca. El temor crecía dentro de mí y no podía ignorarlo. Cada vez que intentaba volver a la rutina diaria, el viento susurraba: «Deja las cosas como están». Aquella noche me quedé en el cobertizo, sintiendo que algo me acechaba. Al darme la vuelta, no vi a nadie. El silencio era tan profundo que dolía. Salí afuera y grité: «¿Hay alguien aquí?». Nadie respondió, pero entonces escuché una voz en el viento. «¿Por qué sigues buscando? Solo déjalo ir». Me detuve en seco, no podía seguir así. Tenía que saber. Esa decisión me llevó a aún más misterios. Así que cada noche regresaba al bosque. Me sentía más perdido que nunca, como una pieza de rompecabezas que no encajaba. La niebla comenzaba a envolverme y podía escuchar susurros, pero no entendía sus palabras. Miraba hacia todas partes y sentía como si algo o alguien me estuviera acechando. Una noche, mientras buscaba en el bosque, vi una figura en la distancia. Me detuve en seco, mis piernas temblaban. Era mi hermano, o al menos eso creí. Caminé hacia él, pero se desvaneció en la sombra. Entonces el miedo realmente me invadió. ¿Era un espíritu? ¿Un engaño? No sabía qué creer. La verdad empezó a tomar forma en mi mente. ¿Qué precio tendría que pagar por conocer lo que había pasado? Mientras regresaba a casa, el aire se volvió gélido. Sabía que debía ser valiente o sería atrapado como mi hermano. Las sombras me habían atraído allí y cada paso me empujaba más adentro de la oscuridad. Si él hizo un pacto, ¿qué tendría que hacer yo para traerlo de vuelta? Capítulo 2. Volví al bosque al amanecer. Era un lugar que había conocido de memoria, pero hoy todo se veía diferente. Las ramas parecían más gruesas y el camino más anguloso. Mi mente estaba llena de imágenes de la figura que vi la noche anterior. Una donde mi hermano sonreía y otra donde se desvanecía como humo. Me preguntaba por qué. Caminé hacia el estanque, el sitio que siempre había sido nuestro refugio. El agua estaba tranquila, reflejando el cielo gris. Cuando llegué, noté algo brillante en la orilla. Me acerqué y vi un collar. Era el que llevaba mi hermano el día que desapareció. La esperanza y el miedo se mezclaron en mi pecho. Lo recogí, sintiendo su frío metal entre mis dedos. ¿Significaba esto que él había estado cerca? ¿Que algo lo había mantenido aquí? Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor. El bosque había caído en un silencio inquietante, como si estuviera esperando algo. Entonces escuché un susurro. No era el viento, era algo más. Me quedé en tensión, buscando el origen. El sonido parecía venir de más adentro del bosque. «Ven», decía, «te estoy esperando».
Ese llamado resonó en mi cabeza como un eco. ¿Era mi hermano? Quería responder, pero el miedo me retuvo. Dudiqué un momento, pero la curiosidad pudo más que el temor. Avancé hacia el sonido, sintiendo que cada paso me sumergía más en la niebla. Mientras avanzaba, las luces parpadeantes aparecieron de nuevo. Eran más intensas y cercanas que antes. Intenté recordar lo que había aprendido en la granja, siempre respetar la naturaleza y sus advertencias. Pero ahora mis instintos estaban en conflicto. Solo un vistazo más, me dije. Al girar una esquina, vi un claro. Allí, las luces se mantenían danzando a mi alrededor. Sentí una presencia, más intensa que la ansiedad que había sentido las noches anteriores. Quería correr, pero una fuerza desconocida me mantenía en su lugar. Desde el medio del claro, vi una figura oscura. Era baja y se movía rápido. No podía distinguir su rostro, pero sentí que me observaba. «¿Quién eres?», grité, tratando de romper el silencio. Sus ojos brillaban de una manera que me pareció familiar. Entonces comprendí que no era solo un extraño. Era algo más. Era una conexión con mi hermano. «Tu tiempo se acaba», dijo la figura, en un susurro. «Debes decidir». En ese momento comprendí que cada paso que daba me llevaba a una elección más oscura. Era la difícil realidad de los pactos que se sellan en la penumbra. El aire se volvió denso y la sospecha me llenó. ¿Qué se esperaba de mí? Las luces comenzaron a girar a mi alrededor y la figura comenzó a desvanecerse. Mi corazón latía descontrolado. Tenía que actuar rápido. Busqué entre las sombras en busca de mi hermano, pero lo único que encontré fue la desesperación a mis pies. Me giré sin saber si estaba buscando escapar o enfrentar lo inevitable. Fue cuando escuché su risa de nuevo, y una parte de mí anhelaba seguirla. Pero parpadeé y la visión se desvaneció. Solo quedaba la oscuridad que me rodeaba. Tenía que regresar al cobertizo y analizar todo lo que había visto. Pero conforme caminaba de regreso, el sentimiento de que estaba siendo observado nunca se desvaneció, y sabía que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 3. La noche cayó rápidamente, cubriendo el bosque con un manto de sombras. Caminé de vuelta al cobertizo. Cada crujido de ramas me recordaba que no estaba solo. Una parte de mí quería compartir lo sucedido con alguien, pero sabía que no entenderían. Ellos, como ya había aprendido, no escucharían las voces que habitaban en la penumbra. Al llegar, platiqué con mi madre. Intenté actuar como si nada estuviera mal, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Cada vez que su mirada se posaba en mí, sentía que podía ver más allá de mi fachada. «¿Todo bien, hijo?», preguntó. Su preocupación era palpable. Asentí, aunque en mi interior la verdad se tambaleaba incesantemente. Después de cenar, subí a mi habitación. La oscuridad se había vuelto familiar, pero esta noche me parecía más hostil. Miré por la ventana hacia el bosque. Sus bordes se confundían con el horizonte, y las estrellas parecían burlarse de mi ansiedad. ¿Qué había visto realmente? ¿Era una ilusión creada por el miedo? Agarré el collar de mi hermano, que había puesto sobre mi mesita. La frialdad del metal era un recordatorio constante de su ausencia. Y entonces el susurro regresó. «Ven», llamó de nuevo, suave pero insistente. Me senté en la cama, luchando contra mi deseo de salir corriendo al bosque. Pero cada vez que respiraba, la necesidad de buscarlo crecía. No podía ignorarlo. Tal vez había más respuestas esperando allí. Decidí que al amanecer volvería al lugar donde lo había encontrado. No podía dejar que el collar se quedara como un simple hallazgo. Debía tener un propósito. Pasé la noche en vela, el eco de las luces danzantes resonando en mi mente. ¿Y si esa figura era un salvador, no una amenaza? Era una esperanza peligrosa, pero igual quería aferrarme a ella.
Finalmente, la luz del día entró por la ventana, y con ella mi resolución. Al llegar al bosque, el aire crispado me dio la bienvenida de manera ominosa. La bruma se había disipado un poco, pero el sentimiento de que algo acechaba permanecía. Me dirigí al claro, con el collar colgando de mi mano. Al llegar, mi corazón se detuvo. Las luces eran más brillantes que antes, pero esta vez no giraban. Se mantenían fijas, como si estuvieran esperando que yo hiciera algo. Sentí que el aire vibraba. Fue entonces que me di cuenta de que no solo era yo quien estaba ahí. Una sombra se movía entre los árboles, una figura alta que observaba. Sus ojos, los mismos que había visto antes, destellaban como si estuvieran vivos. ¿Por qué has vuelto? La voz era un susurro, pero retumbó en mi pecho. Sentí que el miedo me invadía, y sin embargo, había algo profundamente familiar allí. ¿Dónde está mi hermano? Me atreví a preguntar, aunque sabía que la respuesta podría ser desgarradora. Debes elegir, respondió, desvaneciéndose en el aire como aquella noche aquella. Su presencia se hizo más intensa y el lugar se llenó de un silencio pesado, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. En ese momento comprendí que había más en juego de lo que había imaginado. No solo la vida de mi hermano estaba en la balanza, algo mucho más grande me miraba, esperando. La urgencia en mi interior creció. Era hora de tomar una decisión. Pero mientras miraba a mi alrededor, una nueva pregunta me sacudió. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? El eco de su voz seguía resonando. Estaba atrapado entre el temor y la esperanza, y sabía que cualquiera de mis elecciones podría cambiarlo todo. Capítulo 4. El silencio en el claro se rompió cuando un pequeño soplo de viento atravesó los árboles, trayendo consigo ecos de hojas marchitas. La figura se desvaneció, pero su pregunta permanecía en el aire, pesada como una piedra. La necesidad de elegirme desgarrada por dentro. No podía quedarme ahí, paralizado, pero el temor a actuar me mantenía en un estado de tensión constante. ¿Qué elegí?, murmuré en voz baja, aunque sabía que no había nadie para escucharme. Era como si el bosque esperara mi respuesta, con sus sombras observantes y susurros inquietantes. Aprendí que a veces las decisiones no son solo elecciones, sino retos que definen el camino por venir. Con el collar aún en la mano, miré hacia las luces parpadeantes. Tenía que unirme a ellas, acercarme y descubrir qué significaban. Un impulso me guiaba. Arrastré los pies hacia adelante. El crujido de la hojarasca sonaba como un canto de guerra en la quietud del entorno. Cuanto más me acercaba, más sentía esa conexión, un abrazo del destino que prometía respuestas. De repente, un grito lejano cortó el aire, y el pánico me hizo retroceder un paso. ¿Era mi imaginación o alguien lloraba en el bosque? ¿Podría ser mi hermano? Sin pensarlo, empecé a correr, siguiendo el sonido a través de los árboles. Cada pulso del corazón resonaba en mis oídos, y el collar se golpeaba contra mi pecho, recordándome por qué estaba allí. Conforme avanzaba, los gritos se convirtieron en murmullos. «Ayúdame, por favor». Una voz que conocía. La desesperación se apoderó de mí. «¡Javier!», grité, mi voz perdiéndose entre los troncos y la maleza. Finalmente, llegué a un pequeño claro donde la luz apenas penetraba. El aire se sentía denso, cargado de una energía extraña. Y ahí estaba, postrado sobre el suelo, su figura delgada y su rostro pálido. Quería correr a abrazarlo, pero algo en la atmósfera me hizo detenerme. Había algo diferente en él. Cuando levantó la vista, el brillo de sus ojos era extraño. No era el hermano que conocía. «Hermano», llamó, con una voz que no resonaba con su esencia. Era fría, distante. «¿Por qué has venido?» «Te he estado buscando. Necesitas volver».
La urgencia en mi pecho creció, pero la realidad de su mirada me detuvo. ¿Estaba realmente ahí o había algo que había cambiado en él durante los años? ¿Estás dispuesto a hacer un trato?, preguntó, sus palabras flotando entre nosotros como una sombra. La figura del bosque, la que había visto antes, apuntada a mí, como si esperara que respondiera. ¿Qué trato?, inquirí, con el temor atenazando mi garganta. Estaba al borde de perder lo que más amaba. El collar que había llevado con tanta esperanza, ahora se sentía como un ancla. Un intercambio, liberar a un alma a cambio de otra. En ese instante, entendí el peso de lo que se me ofrecía, la vida de un ser querido en la balanza. Podía salvarlo, pero a un costo que ni siquiera podía imaginar. La figura apareció detrás de Javier, sus ojos brillando como dagas en la penumbra. La decisión que debía tomar se volvió más clara y aterradora. ¿Estás dispuesto a hacer el sacrificio? El eco de la voz retumbó a través del claro, y sentí que el bosque se cerraba a mi alrededor. La urgencia aumentó, debía decidir antes de que fuera tarde. ¿Qué haría si elegía mal? Justo en ese momento, algo se movió a mi alrededor, y una sombra más surgió entre los árboles. Me giré, y el miedo se convirtió en piel de gallina. ¿Qué más estaba acechando en la oscuridad? Capítulo 5. La sombra que emergió de entre los árboles era más que una figura borrosa. Se materializó en un ser que parecía tomar forma de mi peor pesadilla. Con piel pálida y ojos que reflejaban una oscuridad insólita, se acercó lentamente, como si disfrutara de mi miedo. ¿Crees que puedes salvarlo? La voz era áspera, como el rasguño de ramas muertas. Se giró hacia Javier, inexpresivo, y luego volvió a fijar su mirada en mí. Lo que ofreces no se puede tomar a la ligera. ¿Qué has hecho con él?, pregunté, con un intento de controlar mi voz, aunque temblaba por dentro. El collar pesaba en mi mano, una recordatoria de que estaba aquí para salvarlo. Él decidió perderse en este mundo, y tú, pequeño hermano, tienes una decisión que tomar. La figura se acercó más, y entonces vi absorto el brillo del colmillo que mostraba con una sonrisa burlona. Un alma por un alma, una manera de restablecer el equilibrio. No puedo hacer eso, respondí, aunque mi mente giraba en círculos con el peso de sus palabras. El aire estaba tan tenso que podía sentirlo presionar mi pecho. «Podrías perderlo para siempre», replicó la sombra, extendiendo su brazo hacia Javier. Javier movió la cabeza, como si hubiese intentado liberarse de un sueño oscuro. «No, hermano, no hagas nada. Escápate de aquí», dijo. Pero su voz se sentía lejana, como un eco apagado en el viento. No podía dejarle. Las luces que había visto eran tentadoras, pero el verdadero horror era lo que se me presentaba ahora. El lamento de mi hermano seguía resonando en mi mente. ¿Cómo podía dejarlo a merced de esa criatura? La figura se inclinó hacia mí, sus ojos ardiendo con un deseo que no podía comprender. «Haz tu elección. O lo pierdes por completo, o tomas el destino de otro en tus manos». Una risa susurrante me envolvió y sentí que mis piernas temblaban, incapaces de soportar la tensión creciente. Miré a Javier. La desesperación estaba grabada en su rostro. «Solo un alma, hermano, solo un alma para salvarme». Sus palabras chisporroteaban en el aire, y de repente una idea se me ocurrió. ¿Podría ser esa sombra un gran engaño? «¿Por qué debería confiar en ti?», cuestioné, intentando recuperar mi voz. «Eres solo una sombra, un reflejo de lo que hay aquí. ¿Y si estás mintiendo?». La sombra se detuvo, como si mis palabras le hubieran cortado.
¿Mintiéndote? Mi naturaleza es la verdad de este lugar. Aquí las almas no mienten, solo buscan un propósito. Debía actuar, debía hacer algo. Miré al collar y miré a mi mano y sentí que se encendía como si tuviera una voluntad propia. No elegiré entre él y nadie más. Mis palabras resonaron con firmeza y percibí el aumento del poder que emanaba de la joya. El bosque pareció palpitante, la sombra frunció el ceño y su expresión se tornó irritada. No se puede desafiar al destino, lanzó como una advertencia, pero en su voz había una pizca de temor. Exclamé, sintiendo que las palabras empezaban a liberarse de mí. No será un alma en lugar de otra, sino una batalla entre nosotros. Si tú ganas, Javier será tuyo. Si yo gano, el bosque y su ensombrecimiento te pertenecerán. La sombra se congeló y por un segundo vio su mirada oscura cambiar a un destello de sorpresa. El desafío. Acepto. De repente, la atmósfera se transformó. Árboles y sombras se alinearon a nuestro alrededor como un tribunal oscurecido. La angustia de Javier llenaba el aire y un mar de nervios se desató en mí. ¿Qué he hecho?, pensé por un instante. Todo estaba en juego. ¿Qué realmente implicaría la batalla que se avecinaba? Capítulo 6. El silencio del bosque me envolvió, pesado y opresivo. La sombra, ahora más que una mera figura, parecía haber crecido en tamaño y poder. Me miró con una mezcla de desprecio y un destello de interés. Me preguntaba si había subestimado su astucia al proponer un desafío. Pude sentir que mi corazón latía con fuerza. Su ritmo era como el tambor de guerra que presagiaba la batalla inminente. Miré a Javier. Su expresión era de inquietud, pero también había un atisbo de esperanza, lo que me llenó de determinación. No lo voy a dejar ir, pensé, aferrándome a la idea con todas mis fuerzas. ¿Listo para comenzar? La sombra rompió el silencio con una voz que reverberó alrededor, como si hubiera miles de ecos imitando su pregunta. No podía mostrar debilidad. Con fuerza en mi pecho, asentí. «¿Cómo se combate aquí? No tengo experiencia en batallas de sombras», murmuré, tratando de ocultar mi miedo. La sombra soltó una risita burlona. «Las batallas aquí son diferentes, hermano. No se lucha con brazos, sino con la esencia misma. Tus miedos y tus deseos se convertirán en tus armas. Lo que más atesoras será tu fuerza. Pero ten cuidado, también se convertirá en tu debilidad». Un sudor frío recorrió mi frente. ¿Qué significaba eso? Sentía que la magia del lugar me envolvía como tentáculos invisibles. La esencia del bosque empezó a agitarse y sonidos distorsionados surgieron de entre los árboles. Resonaban como susurros de las almas atrapadas en esta dimensión. Cerré los ojos un momento, tratando de concentrar mis pensamientos. ¿Qué era lo que más atesoraba? Mi mente buscaba respuestas, mientras la sombra se mantenía observante. ¿Podría ser mi amor por Javier? ¿O quizás mi propio deseo de salir de este lugar? Pero cada pensamiento traía consigo un miedo que florecía, y vi a Javier tambalear ante la manifestación de mis dudas. De repente, la sombra levantó su mano, y una serie de figuras emergieron del suelo. Eran sombras de seres perdidos, distorsionadas y dolorosas. Al instante, sentí que mi corazón se encogía. «Son mis temores», entendí. Eran las imágenes de mi pasado, recuerdos de infortunios, fracasos, momentos en que había fallado a quienes amaba. «Es tu turno, lucharás contra ellas», desafió la sombra, mientras las figuras se acercaban a mí. Desesperación se apoderó de mí, pero sabía que debía avanzar. Con un grito ahogado, me lancé hacia las sombras.
Mientras lo hacía, recordé lo que verdaderamente valoraba. Recordé las risas de Javier, los días que habíamos pasado juntos, la luz que su presencia traía a mi vida. Sentí energía fluir a través de mí, una luz brillante que surgía de mi pecho. El amor que tenía por él se volvió tangible. Las sombras que se acercaban se detuvieron, sorprendidas por la explosión de luz. Cuanto más me concentraba, más brillaba. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, lo lancé sobre ellas. Un resplandor las impactó y empecé a sentir su resistencia desvanecerse. Esto no ha acabado. La sombra sisió con ira, transformándose lentamente, mezclando su forma con las tinieblas de la noche. Un nuevo desafío, aún más aterrador, cernía sobre mí. Sentí que el poder de la joya en mi mano crecía, pero también la ansiedad que me invadía. ¿Sería suficiente? ¿Podría vencer a la oscuridad que amenazaba con engullirme a mí y a Javier? Era solo el comienzo, y ya el agotamiento se hacía palpable. Voy a encontrar la manera de ganar, prometí en voz baja, mientras el siguiente paso se preparaba ante mí. La sombra no esperaba, la batalla continuaría, y no podía perder a Javier. El miedo antes me paralizaba, ahora me impulsaba. Y antes de que pudiera reflexionar más, la sombra negra lanzó su ataque. Capítulo 7. La sombra se abalanzó sobre mí con una velocidad que me tomó por sorpresa. Era como un torbellino de oscuridad que arrasaba con todo a su paso. En un instante, perdí de vista a Javier. Estaba completamente inmerso en la batalla. Un prisionero en esta danza de terror y desesperación. Mis instintos me decían que debía moverme, así que di un paso hacia un lado, justo a tiempo, sintiendo cómo el aire frío de su ataque me atravesaba. La sombra giró sobre sí misma, buscando un nuevo objetivo, pero vi cómo su atención volvía hacia mí, enfurecida. «Tu luz es débil, tus deseos son frágiles», se burló, y al mismo tiempo empezó a invocar nuevas figuras del abismo. A medida que surgían, reconocí sus rostros. Eran personas que alguna vez habían sido parte de mi vida. Al mismo tiempo, cada figura representaba un miedo, un error, una consecuencia de decisiones que no tomé. Cada aparición era como una herida que se reabría. «No, no, no», murmuré, incapaz de soportar la carga de los recuerdos que ahora enfrentaba. Necesitaba mantener la calma y aferrarme a la luz que había encendido antes. Cerré los ojos un momento y respiré profundamente. «Javier, debo hacerlo por él», pensé. «No puedo fallar ahora». Concentrando toda mi energía, extendí la mano, sosteniendo la joya con fuerza. «Esto es por nosotros», grité. Y una nueva ola de luz emergió de mí, potencializada por mi amor y determinación. Esta vez no solo se trataba de enfrentar mis temores, era una acción deliberada por proteger a quien amaba. Las sombras comenzaron a retroceder, sorprendidas por la intensidad de mi luz. Estaba ganando un terreno que no sabía que tenía. «Eso es, sigue», me animé a mí mismo. Pero entonces la sombra principal se abalanzó de nuevo, extendiendo sus garras como tentáculos oscuros. Me asedió, buscando aprovecharse de cualquier debilidad. «No creas que esto ha terminado», aulló, mientras un frío abrumador me invadía. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda y de repente un pensamiento lo atravesó todo. ¿Y si la sombra tiene razón? ¿Qué pasaría si mi amor no es suficiente? El miedo se apoderó de mí nuevamente, y por un instante sentí que flaqueaba. Fue en ese momento que vi a Javier, a lo lejos. Su mirada era intensa, pero había algo más, fe. No solo en mí, sino también en lo que representaba. Y eso me impulsó. Con una determinación renovada, me giré hacia la sombra. «No dejaré que me derrotes, drenaré tu poder», declaré, sintiendo la luz en mí arder como nunca antes.
Con un grito que resonó en el bosque, dispuse todo mi ser en un único ataque. Las sombras que se aproximaban se encontraron con una explosión de luz, y vi con asombro cómo la sombra principal retrocedía ante mi fuerza renovada. Pero no estaba terminado. La sombra, aunque impactada, comenzó a retaliar, uniendo sus fuerzas con las almas atrapadas en el bosque. De repente, el área se inundó de un silencio inquietante, antes de que un grito potente resonara, mezclándose con un eco que reverberó hasta mis huesos. «No te dejaré escapar, jamás». El aire se volvió denso y su furia me hizo tambalear. Sin embargo, ese grito también sirvió como un llamado. Desde dentro de mí, un nuevo poder emergía. ¿Podría realmente ser la clave para vencer a esa oscuridad? Un grito de enfrentamiento se apoderó de mis labios. Estaba a punto de descubrirlo. Y en ese instante supe que la verdadera batalla apenas había comenzado. Capítulo 8. Todo se volvió borroso. No sabía si era la luz de mi propia energía o la oscuridad de la sombra lo que me desorientaba. El grito que lanzaron las almas atrapadas resonaba en mi mente, combinándose con mis propios miedos. Pero también sentí que algo despertaba en mí, una chispa, una resistencia que no había notado antes. La sombra, enfurecida, giró sobre sí misma, fluctuando entre las formas de las almas arrastradas y su forma original. Para mí, se había convertido en un monstruo de pesadilla, una masa de desesperación que intentaba tragarme. Con cada latido de mi corazón recordaba a Javier, su fe, y eso me empujó a seguir luchando. Recé para que la joya en mi mano no se apagara. «Vamos, responde», susurré. En ese instante, una onda de luz pura volvió a brotar de mí. La sombra se detuvo, tambaleándose, como si su propia fuerza se viera debilitada ante mi resurgente luz. Pero no era suficiente. Con un movimiento veloz, extendió un brazo oscuro y atrapó mis muñecas con una fuerza que me hizo gritar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Tus recuerdos son tus cadenas», exclamó. «Te has encadenado a tus miedos». Era verdad, cada cara que había visto, cada error del pasado, se interponía entre yo y lo que deseaba. Sentí que el frío se apoderaba de mí, y entonces supe que tenía que romper esas cadenas. «No puedo dejar que me controlen», murmuré, y en ese instante me acordé de un momento antes de todo esto, cuando buenos recuerdos inundaron mis pensamientos. Recordar a Javier sacó fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. En un grito de rabia y necesidad, apreté la joya aún más. Lo que soy no lo definen mis fracasos. Lo que siento por Javier es más fuerte. La luz reverberó y brilló intensamente, empujando la sombra hacia atrás. La masa oscura se dividió en varias figuras. Cada una representaba los errores del pasado, pero de repente también comenzaron a desvanecerse. Podía sentir su resistencia desmoronarse. Fue entonces cuando comprendí que la sombra no solo alimentaba mi incertidumbre, sino que también se alimentaba de ella. Las caras comenzaron a desdibujarse y yo seguía avanzando. «No puedes hacer esto», gritó la sombra con desesperación. «Eres solo un campesino, no entiendes el poder que manejo». «Tal vez, pero soy un campesino que ha amado, y eso es algo que nunca podrás destruir», respondí, con renovada determinación. El eco de mis palabras resonó en el bosque, y la luz hizo una explosión de energía que generó un destello que iluminó la noche. Pero aún no era suficiente, sentía que algo faltaba. La intensidad de la oscuridad seguía allí, como una sombra al acecho. Entonces, en medio de la confusión, me di cuenta, no estaba solo. Javier estaba a mi lado, su mano alcanzando la mía. Cuando nuestras manos se unieron, sentí una calidez recorriendo mi cuerpo. Era como si nuestra conexión pudiera crear un nuevo tipo de luz, una luz que podría dispersar las sombras de una vez para siempre. «Hazlo conmigo», le dije en un susurro.
y pude ver la determinación en su mirada. Al instante, nuestras manos brillaron intensamente, y juntos lanzamos un grito de batalla. Esta vez, la luz que generamos se convirtió en un torrente arrollador que arremetió contra la sombra. La oscuridad retumbó, pero esta vez se convirtió en una cosa pequeña, insignificante en comparación con la energía que creamos juntos. Al mirar aquella sombra reducida y en retirada, comprendí que no solo luchaba por mí, sino por los que había perdido y por todo lo que podría ganar. La sombra se desvaneció poco a poco, pero antes de desaparecer por completo, su voz resonó con un eco helado. «Esto no ha terminado. Volveré». No sabía si era cierto, ni si esa batalla había sido la última, pero una cosa estaba clara. Había encontrado mi verdadero poder y no dejaría que se me escapara tan fácilmente. Javier me miró y pudimos sonreír entre el caos. Pero había algo más, un susurro en el aire, un nuevo misterio que acechaba más allá de las sombras derrotadas. Una sensación inquietante. ¿Qué otra cosa tendríamos que enfrentar? Sabía que esto era solo el comienzo. Capítulo 9. La brisa del bosque era diferente ahora. El aire, antes denso de miedo y desesperación, se sentía más ligero. Pero en mi pecho, una inquietud persistía. Tras haber derrotado a aquella sombra, no podía sacudirme la sensación de que lo peor aún estaba por venir. Javier miraba a su alrededor, el brillo de la joya todavía titilando en su mano. «¿Estamos a salvo?», preguntó, su voz un hilo de incertidumbre. Me volví hacia él, tratando de ofrecer una sonrisa, pero el peso de la advertencia de la sombra seguía en mi mente. «No lo sé», respondí, «pero no podemos quedarnos aquí, debemos seguir adelante». Comenzamos a caminar, dejando atrás el área donde la sombra había sido derrotada. Sin embargo, cada paso me parecía pesado. Miradas de las almas liberadas flotaban a nuestro alrededor, agradecidas y tristes. Era como si aún sintieran el eco del dolor que habíamos enfrentado juntos. La joya comenzó a vibrar como si percibiera algún peligro inminente. A medida que avanzábamos, la luz de la luna se ocultó detrás de nubes oscuras. De repente, un viento helado me atravesó, dejando un escalofrío en mi piel. «Javier, espera», dije, sintiendo una oleada de temor. En ese instante, un murmullo flotó entre los árboles, sonando como un lamento lejano. Era un canto, un susurro que evocaba recuerdos perdidos, y me retuvo en el lugar. «¿Lo escuchas?», pregunté a Javier, y él asintió, sus ojos ampliándose. Seguí el sonido hasta que llegamos al claro, donde una figura se dibujaba entre la maleza. Era una mujer, su rostro pálido iluminado por un tenue resplandor. Sus ojos eran como faros en la penumbra, llenos de tristeza y conocimiento. «¿Quién eres?», pregunté, temiendo la respuesta. «Soy la guardiana de estas almas», dijo ella, su voz suave pero penetrante. «Vine a advertirles. La sombra que han enfrentado es solo un rasguño en la superficie de un mal mayor». Mis sentidos se agudizaron. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía opresivo. «Hay otros como ella, poderes oscuros que también buscan lo que tú has encontrado. Tu luz atrajo su atención. Su mirada se fijó en la joya en mi mano. Esa piedra es más que un simple objeto, es la clave para un poder antiguo que muchos ansían». Una mezcla de miedo y confusión se apoderó de mí. «¿Así que ahora somos el objeto de algo aún más grande?», musité, intentando comprender las implicaciones de sus palabras. «Sí», afirmó la mujer, inclinando la cabeza. «No es solo tu lucha, es una batalla por el futuro de todas las almas atrapadas en esta existencia. Debéis prepararos para lo que viene». «¿Qué debemos hacer?», Javier preguntó, su mano apretando la mía con fuerza. La mujer alzó una mano y un destello de luz cruzó por el claro, transformando la atmósfera. «Debéis encontrar el corazón de la sombra»,
dijo, y antes de que pudiera preguntar más, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. La tensión en el aire se volvió palpable. ¿El corazón de la sombra? ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiéndome al borde del abismo. Pero Javier me miraba con decisión. No lo sé, pero debemos descubrirlo. No podemos dejar que eso que derrotamos vuelva a acecharnos. Su voz era firme, y aunque el miedo burbujeaba por dentro, su determinación me empujó hacia adelante. Nos adentramos en la oscuridad de la noche, sabiendo que un nuevo desafío nos esperaba. La realidad de lo que acabábamos de descubrir pesaba sobre nosotros. No solo teníamos que prepararnos para lo que vendría, sino también encontrar la manera de enfrentarlo. ¿Qué se escondería detrás del corazón de la sombra? Un nuevo terror, una nueva esperanza. El camino apenas comenzaba. Capítulo final. Los días se convirtieron en semanas y las noches se llenaron de inquietudes. Habíamos dejado atrás el campo donde luchamos contra la sombra, pero la advertencia de la guardiana seguía latente en mi mente. Cada día el bosque parecía un lugar diferente, y cada tiempo que pasábamos en el pueblo, una sensación de inquietud se cernía sobre nosotros. La joya brillaba más débilmente, como si estuviera perdiendo su poder. A medida que recorría los campos, recordaba la risa de Javier y todo lo que había estado dispuesto a sacrificar por él. Su presencia a mi lado había llenado el vacío que me había dejado la sombra, pero la amenaza de lo desconocido nunca desapareció del todo. Una noche, mientras observábamos la luna llena, Javier expresó lo que ambos temíamos en el fondo de nuestros corazones. «¿Qué vamos a hacer si regresan?», me preguntó, sus ojos grises mirándome con preocupación. «¿Y si hay otros como ella?». La pregunta, cargada de dolor y desasosiego, hizo eco por todo mi ser. «No lo sé», admití, sintiendo que el peso de la incertidumbre se posaba nuevamente sobre mis hombros. Había hecho todo lo que estaba a mi alcance para protegerlo, pero la posibilidad de que la sombra regresara me atormentaba. Decidimos volver al bosque, esta vez con la resolución de salir a enfrentar lo que había acechado por tanto tiempo. Una mañana, cuando la bruma se troceaba a través de los árboles, llegamos al claro donde habíamos luchado. El lugar parecía tranquilo, como si el eco de nuestra batalla anterior aún flotara en el aire. Con la joya en mi mano, miré a mi alrededor, esperando cualquier señal. Todo parecía silencioso, pero entonces un susurro. «Han regresado». La voz que resonó en el espacio era familiar y extraña a la vez. Sabía que no estaba solo, pero no podía ver a nadie. «¿Eres tú otra vez?», llamé, sintiendo que la bruma se espesaba. Y ahí apareció la figura de la guardiana. Su presencia era imponente, y mientras se acercaba, la calma de minutos antes se desvanecía. «El corazón de la sombra nunca se fue. Su poder reside en tus miedos y ansiedades», dijo, casi mezclándose con el aire fresco. «¿Qué significa eso?», pregunté, sintiéndome más perdido que nunca. «Mientras continúes temiendo la oscuridad te seguirá. Debes enfrentarte a lo que te aterra», advirtió. Las palabras resonaron como ecos familiares. «No puedes dejarte atrapar por las sombras del pasado». Javier se movió a mi lado y miró a la guardiana. «¿Hay alguna manera de detener esto?», preguntó con determinación. La guardiana sonrió levemente, como si supiera que no sería fácil, pero asintió. «Debéis hallar el corazón, el núcleo de la oscuridad que enfrenta a la luz», repitió, su voz viva. «Una vez que lo encuentren, deben decidir qué hacer con ese poder, liberar o atar. Ellos están buscando un nuevo pacto». La conversación terminó abruptamente con un rayo de luz brillante. El bosque tembló y nos llenó de energía. La guardiana se desvaneció nuevamente, dejándonos solos en el silencio incómodo del claro. Apoyé mi mano contra la joya en mi pecho, buscando respuestas que no sabía si estaban ahí.
Javier se acercó y por primera vez en mucho tiempo su rostro se iluminó con una chispa de resolución. «Vamos a enfrentarlo», dijo, y aunque una parte de mí temía lo que pudiera suceder, otra parte insistía en que era lo correcto. Tal vez era el momento de dejar atrás el miedo y confiar en lo que habíamos aprendido. Nos adentramos nuevamente en el bosque, decididos aunque angustiados. Mientras las sombras parecían jugar con nuestras emociones, la pregunta permanecía en el aire. ¿Qué precio estábamos dispuestos a pagar para enfrentar nuestra propia oscuridad? Aferrado a la esperanza, caminé junto a Javier. Aún con dudas, sabía que la lucha que se avecinaba cambiaría incluso la naturaleza misma de nuestra existencia. Y justo antes de cruzar de lleno en el misterio del bosque, un eco llegó a mis oídos. Era un susurro, un llamado tenue, todavía resonando en la distancia. La inquietud perturba, pero también me empujaba hacia adelante. Mientras cada paso se sentía más pesado, lo único que podía intentar era recordarlo. No todo estaba resuelto, y no seríamos los mismos al regresar. La historia apenas comenzaba. Los miedos del pasado se entrelazaban con el futuro. Lo único, esta vez, era que no estábamos solos.